Pues bien, así están las cosas con el señor Maurate, aunque por ahí leí, hay que verificar la información de que había pagado todo ya para estar habilitado en el Colegio de Abogados, una deuda que en efecto Lourdes ha destacado existía. Al margen de ello, uno se pregunta, caramba, no se pudo verificar los antecedentes, ¿por qué es importante el Ministerio de Justicia en este preciso momento? ¿Y por qué se dice que salió el anterior? El señor José Tello, una persona de verdad que venía, hablaba con alguna elocuencia, ¿no? Sabía manejar, digamos, políticamente estos asuntos y era muy leal a la presidenta Boluarte, muy firme, sobre todo en su posición. Se dice que el señor Tello adelantó opinión en cuanto a una serie de reparaciones económicas para los familiares de los muertos durante las protestas. De alguna manera, esto suponía un reconocimiento del Estado de que hubo violaciones a los derechos humanos. Y este reconocimiento no caería nada bien o no cayó nada bien para el premier Alberto Tarola, porque él fue ministro de Defensa y está próximo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que parece podría ser bastante duro contra nuestro país en ese sentido. El doctor Ernesto Blume está con nosotros. El doctor Blume ha visitado recientemente al premier y sobre él también se ha referido Maurate. ¿Usted sabía, doctor Blume? Maurate ha hablado hoy de usted. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Quiere que le ponga lo que dijo sobre usted? ¿Cómo no? Con todo gusto. Escuchemos. Tengo mucho aprecio y admiración al jurista Ernesto Blume. La verdad que sería un gran ministro. Yo creo que hay muchas personas que pueden ser buenos ministros. Lamentablemente hay mucha gente talentosa en el Perú que no ingresan a la administración pública justamente por temor a veces a mancharse, a ensuciarse, ¿no? Porque la política en el Perú lamentablemente es así. Pero bueno, yo decidí hacerlo, así que tengo que dar cara, tengo que contestar a todos y a partir de mañana me dedico a trabajar y ya esto cierro hoy día. Entonces usted... Doctor Blume, su comentario. Lo primero es agradecerle al doctor Maurate por esa expresión tan elogiosa hacia mi persona. Desearle que aclare todas estas cuestiones que le están planteando para que la cosa quede despejada, digamos. Y en lo personal, pues yo agradezco cualquier iniciativa, pero digo públicamente que yo no he recibido ninguna propuesta para ser ministro de Justicia, ni tengo la idea ni la intención de ser ministro de Justicia, ni participar en la política, ni en ningún cargo público. Usted ha dicho, me quedo en mi trinchera. Me quedo en mi trinchera académica y profesional, en donde creo que puedo contribuir mejor a mi país. Ahora, desde esa trinchera académica y desde una persona que conoce la historia del país y la convulsión del país, ¿cree que el señor Maurate debe permanecer en esta circunstancia? Bueno, es una pregunta difícil y yo la verdad que no me atrevo a contestarla. Primero porque lo conozco y le tengo un gran respeto al doctor Maurate. Sí deseo que aclare cualquier cuestionamiento y que sea él el que decida. Hay circunstancias en la vida en que a veces uno tiene que dar un paso al costado si es que los cuestionamientos en alguna medida afectan al gobierno que lo ha nombrado a uno como ministro, ¿no? Es algo que tiene que evaluar él. Claro, y le decía yo el contexto por lo que hablaba, este informe que definitivamente preocupa al gobierno peruano de la Comisión. ¿Qué impacto puede tener un informe de pronto que vaya a ser duro en materia de derechos humanos en contra del actual gobierno? ¿Y qué correspondería hacer en esa situación? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que hay que esperar para conocer todo el detalle de este informe. Lo que yo conozco es que hay alguna información que ha trascendido en el sentido de que este informe va a ser un informe, digamos, que por un lado reconoce que el 7 de diciembre el señor Castillo perpetró un golpe de Estado. Ajá. Luego no habla de ningún funcionario público responsable a título individual. ¿De acuerdo? ¿No? Luego reconoce, y eso me parece positivo, que las instituciones reaccionaron en términos positivos al reafirmar su independencia y su autonomía y no aceptar ni acatar lo que pretendía el señor Castillo.
Y claro, eso usted es positivo. dice el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Así Constitucional, así del es. Poder Judicial, de Así cómo es. se cerró filas y Así se es, evitó así es. que se consumara ese orden. Ahora, hay otra serie de consideraciones que aluden a las razones del descontento popular y aluden a razones de diferencias étnicas y de discriminación, etcétera, que es algo sumamente discutible y que recogen parcialmente lo que ha ocurrido. Y sobre el tema de las muertes en concreto, ¿tiene usted información? Bueno, que señala pues que hay un número determinado de fallecidos y que el Estado tiene que responder por ello. Reconoce de otro lado el derecho a la protesta y en alguna parte me parece que critica el exceso de quienes protestan y agravian bienes públicos. O sea, es un informe que trata de, digamos, ser un poco ecléctico, claro, pero, caminar en el centro. Pero siempre con un sesgo un poco hacia, digamos, en una línea que yo denominaría, en una línea caviar, ¿no? En una línea caviar, que es una línea... ¿Cómo es eso, doctor? Es una línea de relativizar las cosas y no ser sumamente claro, como por ejemplo en este tema, ¿no? Un Estado tiene que defender el orden público y la paz social. Y si un grupo de gente practica actos subversivos y el Estado reacciona, pues hay que decirlo claramente. Hubieron tales actos que provocaron una reacción de las Fuerzas Armadas, pero no entrar en un terreno dubitativo en donde pareciera que sí, pareciera que no. Y ese es el relativismo que yo tanto critico de la mentalidad caviar que trata de flexibilizar pues los conceptos, los valores, los principios para, en fin, las cosas acomodarlas y no hablar claro. Y yo creo que este país necesita que se hable claro y se digan las cosas como deben ser. Va en la línea exacta de lo que acaba de decir justamente el ex canciller Rodríguez Mackey con relación a la Cancillería y a la posición que debería adoptar sobre ciertos temas. Él también pide claridad. En esa línea entendemos que al Premier le preocupa este informe, le preocupa. Debería preocuparle y en cualquier caso, ¿cuál debería ser la respuesta del Estado conociendo ya un poco lo que usted ha anticipado va a venir? Mire, yo le puedo decir lo siguiente. El otro día tuve la oportunidad de visitar al Premier en su despacho. Le pedí una cita personal. Porque ¿usted le pide la cita? Yo le pido la cita porque yo soy abogado y soy un peruano preocupado por lo que acontece en mi país y lo conozco a él, que además es también constitucionalista. Entonces le pedí la cita para manifestarle por iniciativa propia mi preocupación frente a la falta de una estrategia del Estado peruano de defensa en el plano internacional. Es decir, se está permitiendo que se difundan noticias tergiversadas sobre lo que acontece en el Perú y se tergiverse la realidad sin que exista un mecanismo pronto y eficaz de defensa. Entonces le dije, quiero que sepan ustedes que en lo que a mí respecta, cuentan con mi apoyo desde mi trinchera académica para evitar que esto ocurra, ¿no? Hemos hablado sobre la situación del país, hemos hablado sobre las alternativas para enfrentar esta situación. Me parece que podría ser una buena iniciativa, por ejemplo, conformar un equipo de juristas y de especialistas que tengan diversas tendencias, si es que se piensa en el plano político, pero que representen una posición de la intelectualidad peruana que salga al frente y diga al mundo internacional, en el Perú está ocurriendo esto y lo que se difunde es falso, y aclare y podamos consolidar una imagen como Estado constitucional sólida. De acuerdo, y esa era mi preocupación, digamos, y lo que me llevó a mí a visitarlo. A visitarlo. ¿No? Me gana el tiempo una respuesta muy, muy cortita. ¿Usted estaría a favor de que se reforme el 117 de la Constitución, digamos, para evitar el espectáculo que estamos presenciando ahora de 3 expresidentes presos por corrupción, que además en 2 casos hemos tenido que extraditar? Podría ser una reforma en el sentido de incorporar una causal que sea el ser denunciado por actos graves de corrupción que ameriten suspenderlo inmediatamente del cargo. Sí, podría ser. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Yo le agradezco que esté con nosotros, que haya estado con nosotros. Gracias acá. por la invitación, muy amable. Muchas gracias a usted también. Gracias. Y bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con